Bueno, de Sánchez esperamos mañana que repita lo que le ha ordenado von der Leyen que diga, porque Sánchez, pues como buen político sumiso y obediente con las órdenes de los poderosos, se limitará a repetir lo que le han ordenado desde la Comisión Europea que diga, fingiendo que le importa algo la seguridad o la defensa en España. Y no esperamos absolutamente nada, sino más mentiras, más eufemismos y más intentos por vendernos la moto. Nosotros no esperamos nada de un presidente del Gobierno que hasta ayer decía que si había que eliminar un ministerio tenía que ser el de Defensa. Un Gobierno que ha metido a Bildu, al brazo político de ETA, en la Moncloa para hablar ni más ni menos de seguridad. De un Gobierno que habla de la seguridad en otros países, mientras aquí está regalando las fronteras, se está regalando las competencias en extranjería a no a una comunidad autónoma, solamente a un partido separatista que ha hecho del chantaje su forma de hacer política. Un Gobierno que hace la vista gorda con la amenaza que en estos momentos se cierne sobre Ceuta y Melilla, que está llamando a la inmigración ilegal, abriendo de par en par las puertas de nuestra frontera, o que desmantela unidades policiales o de la Guardia Civil que luchan contra el crimen precisamente en nuestras fronteras, con lo cual no esperamos absolutamente nada, más allá de esos intentos por desvirtuar el concepto de seguridad y defensa para colar el desarrollo de otras políticas que no tienen absolutamente nada que ver y que siguen la agenda de los partidos separatistas y de esta izquierda radical preocupada . Seguro que ustedes se acuerdan del macabro asesinato de Sandra Palo, una joven de 22 años que tuvo la desgracia de ser asaltada, violada, atropellada y finalmente quemada viva por aquel que conocían como el Rafita y sus amigos, entonces menores, en el año 2003. El Rafita solo cumplió 4 años de condena en un centro de internamiento gracias a la ley del menor, aprobada entonces por aquel gobierno presidido por el Partido Popular 3 años antes. Desde entonces, el Rafita, con más de 20 antecedentes, ha sido detenido en múltiples ocasiones por diversos delitos de robo o pertenencia a una banda dedicada al tráfico de vehículos. Más de 20 años después de la entrada en vigor de la ley del menor, el aumento masivo de la criminalidad juvenil solamente puede llevarnos a una conclusión, y es que es necesario, estrictamente necesario, sancionar de una manera firme y eficaz los delitos perpetrados por menores de edad. A la vista de ciertos casos que han revestido especial gravedad, creemos en la necesidad de rebajar la edad de responsabilidad criminal de los menores de los actuales 14 años hasta los 12. No hablamos ni muchísimo menos de casos aislados, tal y como recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado. En el año 2021 se archivaron 8.433 diligencias por ser los investigados menores de 14 años. Más preocupante aún es la proliferación de comportamientos altamente sexualizados a edades muy tempranas. De los 216 casos de abusos sexuales registrados en Madrid en el año 2021, hasta 38 afectaban a menores de 14 años. Esta normalización de actos delictivos entre menores no tiene parangón en nuestra historia reciente y no podemos contribuir a dejar las cosas como están. Por eso hoy hemos registrado una iniciativa, una proposición de ley en la que exigimos, como acabo de decir, reducir el límite mínimo de la edad legal a los 12 años para que el menor de 12 años sea considerado responsable penalmente. También reclamamos ampliar la duración de las medidas del régimen general del ámbito penal y también de la tales como el homicidio, el asesinato, agresión sexual y terrorismo. Pedimos además aumentar la medida de internamiento máxima de 2 a 4 años en los delitos que se corresponden con el régimen general, y para los delitos del régimen especial, que son los de extrema gravedad, se distinguen de diferente cuantía. Si el menor tuviese entre 12 y 15 años, la medida de internamiento se aumenta en un mínimo de 1 año a 1 de 3. Y la duración máxima de 5 a 8 años. Si el menor tuviese entre 16 y 17 años, la medida de internamiento mínima se aumentaría de 1 a 5 años y la duración máxima de 8 a 12 años.
Además, aumentamos con el tiempo de prescripción de los delitos graves sancionados en el Código Penal, con pena superior a 10 años, el resto de delitos graves y los leves. Y la pérdida, también pedimos la pérdida de la nacionalidad no de origen y la expulsión del territorio nacional para los menores extranjeros o de origen extranjero condenados. Y en segundo lugar, y por otro lado, y como saben, aunque si no lo saben, habida cuenta del interés del Gobierno por ocultar este tipo de cosas, pues ya se lo decimos nosotros, hoy es el Día Internacional de la Vida. El pasado domingo, como cada año, asistimos a la manifestación por la vida en la que nuestra portavoz nacional de Familia, Ainhoa García, reafirmó nuestro compromiso con los no nacidos y exigimos que ni un solo euro de dinero público se destine a financiar entidades que se lucran con el aborto. Queremos que todos los recursos vayan destinados a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad que desean sacar adelante su embarazo y que no pueden por la gravedad de su situación o por las dificultades a las que se enfrentan. Hace demasiado tiempo que la vida quedó desplazada por la cultura de la muerte, por los distintos partidos que han pasado por la Moncloa, y eso tiene consecuencias muy negativas. Hoy comprobamos con preocupación que el número de hijos medio por mujer en edad fértil en España ha pasado de 3 hijos en 1963 a 1,12, una cifra muy alejada del 2,1 de hijos por mujer reconocido como el indicador referencia para garantizar el relevo generacional. No haber apostado por la vida ha provocado que en el año 2023 España registrase la cifra más baja de nacimientos en términos absolutos desde el año 1941, en plena posguerra, hasta el punto de que hoy las nuevas altas de jubilación superan el número de nacimientos, un dato que debería darnos vergüenza. El Gobierno, sin embargo, no considera alarmante la situación y nosotros, como en tantos otros temas, no nos quedamos de brazos cruzados, por lo que hemos registrado una iniciativa en la que proponemos un cambio de rumbo radical que pase por desarrollar una fiscalidad que sea atractiva para las familias y que pasa, entre otras cosas, por aplicar una reducción del IRPF de 4 puntos por cada hijo a nuestra ya 15% de retención para las rentas entre 22.000 y 70.000 y del 25% a quienes superen esta última cifra. También proponemos incentivar fiscalmente a las empresas que contraten a mujeres que hayan tenido hijos de manera reciente y un ambicioso plan nacional de apoyo a la mujer embarazada que incluya una ley de protección a la vida y la maternidad para garantizar la información y el apoyo a la mujer embarazada, así como esa derogación de la ley del aborto. Nuestro objetivo, ya nos conocen, es garantizar el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y, por supuesto, apartar esa cultura de la muerte que nos está asumiendo, además de en un invierno demográfico difícilmente reversible, pues que está provocando un gran daño a todas esas mujeres. Y sin más, quedo a su disposición para las preguntas que quieran. Hola, portavoz, buenos días. Buenos días. Lo primero, preguntarle, en un contexto en el que parece que el Gobierno ve cada vez más difícil o empieza a descartar la posibilidad de presentar presupuestos generales del Estado, si Vox cree que debería, si es imperativo que el Gobierno lo haga. Y sobre el gasto en defensa, ¿qué espera mañana de la comparecencia del presidente del Gobierno aquí en la Cámara? Bueno, de Sánchez esperamos mañana que repita lo que le ha ordenado von der Leyen que diga, porque Sánchez, pues como buen político sumiso y obediente con las órdenes de los poderosos, se limitará a repetir lo que le han ordenado desde la Comisión Europea que diga, fingiendo que le importa algo la seguridad o la defensa en España. Y no esperamos absolutamente nada, sino más mentiras, más eufemismos y más intentos por vendernos la moto. Nosotros no esperamos nada de un presidente del Gobierno que hasta ayer decía que si había que eliminar un ministerio tenía que ser el de Defensa. Un Gobierno que ha metido a Bildu, al brazo político de ETA, en la Moncloa para hablar ni más ni menos de seguridad. De un Gobierno que habla de la seguridad en otros países, mientras aquí está regalando las fronteras, se está regalando las competencias en extranjería no a una comunidad autónoma, solamente a un partido separatista
que ha hecho del chantaje su forma de hacer política. Un Gobierno que hace la vista gorda con la amenaza que en estos momentos se cierne sobre Ceuta y Melilla, que está llamando a la inmigración ilegal, abriendo de par en par las puertas de nuestra frontera, o que desmantela unidades policiales o de la Guardia Civil que luchan contra el crimen precisamente en nuestras fronteras, con lo cual no esperamos absolutamente nada, más allá de esos intentos por desvirtuar el concepto de seguridad y defensa para colar el desarrollo de otras políticas que no tienen absolutamente nada que ver y que siguen la agenda de los partidos separatistas y de esta izquierda radical preocupada en los tapones de las botellas o en los puntos violeta, mientras en el mundo está habiendo cambios muy importantes frente a los que otros sí hacen frente, y aquí estamos a otras cosas. Perdón, los presupuestos. Bueno, pues los presupuestos generales del Estado son ni más ni menos que la expresión de un proyecto de país, de un proyecto de nación y de una mayoría parlamentaria. Y el Gobierno de Sánchez no tiene ni un proyecto para España, ni tiene una mayoría social que lo respalde. Únicamente tiene un proyecto, un plan para mantenerse ellos en el sillón, viendo cómo sobreviven cada 7 días a base de ceder ante el chantaje de los partidos separatistas, desmantelando nuestra unidad nacional, desmantelando nuestro sistema jurídico, vaciando la soberanía nacional. Y, por otro lado, carecen de mayoría social española que les respalde. Lo único que tienen es el apoyo interesado del brazo político de la ETA, de la izquierda más radical y de los partidos separatistas. Porque actualmente en España quien gobierna es un prófugo de la justicia, sirviéndose de un mediador salvadoreño que nadie ha votado para seguir chantajeando a un Gobierno que se deja chantajear utilizando a los españoles como moneda de cambio. Pero es que, aunque pudieran traer los presupuestos, ¿qué proyecto es el que va a traer Pedro Sánchez? No tienen absolutamente ningún proyecto más allá de su sillón, y tampoco nos interesaría apoyar esos presupuestos que pudiese traer el Gobierno de Sánchez, porque ya ha demostrado que los españoles no están entre sus prioridades y, por supuesto, esas cuentas jamás atenderían las necesidades reales de los españoles, que son una estabilidad. Los españoles necesitan un mercado laboral fuerte, necesitan una economía fuerte, necesitan un futuro, necesitan una... No lo va a traer, porque así ya lo ha demostrado sobradamente. Pues había pedido la palabra Fernando, periodista digital, y después Sí. Sí. Es que quería hacerle un par de preguntas. Hemos escuchado a la periodista Silvia Ichorondo pidiendo unas polémicas palabras en una entrevista, pidiendo que Vox sea vetado por todos los medios de comunicación por ser reaccionario, fascista, racista y xenófobo. Me gustaría preguntarle su opinión al respecto, sobre todo sabiendo que en este Congreso se ha puesto en marcha una iniciativa para vetar a medios de comunicación incómodos que hacen preguntas incómodas, que consideran incómodas a ciertos partidos, teniendo en cuenta que ustedes responden a preguntas de medios de comunicación que hay periodistas en esta sala que le llaman fascista, xenófobo, y aún así ustedes responden a sus preguntas. Me voy a conocer su valoración sobre esa medida y luego preguntarle si cree que el presidente del Gobierno al final va a cumplir su palabra, aquello de un gobierno sin presupuestos es un coche sin gasolina y, por lo tanto, debe convocar elecciones. ¿Tiene la esperanza de que esta vez sí Sánchez va a cumplir su palabra? Gracias. Bueno, Sánchez también decía que pactando con Podemos no iba a dormir tranquilo, que no iba a dejar que la gobernabilidad de España descansase sobre partidos separatistas, que iba a traer a Puigdemont para sentarlo ante la justicia, que no iba a pactar con Bildu, si quiere se lo repito 3 veces, parafraseando al propio Sánchez, y al final ha incumplido su palabra y ha mentido sistemáticamente. Para dimitir y convocar elecciones haría falta vergüenza, y este Gobierno ni la tiene ni la conoce. Con lo cual, lo que hay que hacer es trabajar para echar a este Gobierno lo antes posible, esperar que vayan a dimitir y se vayan a ir cuando trabajan todos los días por atornillarse en el sillón, haciendo lo peor que se puede hacer, que es desmantelar la unidad nacional, ponerse al servicio de los partidos separatistas con el único afán de seguir en el poder, utilizando los recursos de todos los españoles precisamente para eso, pues es de una ingenuidad inadmisible. Y lo que hay que hacer es trabajar para echar a este Gobierno cuanto antes, porque por su propio pie no se va a ir. Y efectivamente a nosotros nos insultan todos los días. Y aquí en esta Cámara, en el Congreso, tenemos que soportar cómo a nosotros se nos llaman
fascistas, se nos llama nazis. Se nos dice que justificamos la violencia contra las mujeres ante la pasividad de la presidencia de la Cámara, que corre mucho para callar a los diputados de la oposición ante una protesta legítima, pero no dicen absolutamente nada cuando a Vox se le insulta permanentemente con calificativos muy graves. En cualquier caso, pues estamos ante un régimen tiránico, efectivamente, encabezado por Sánchez, que lo único que persigue ahora con esa medida es limitar la libertad de prensa y establecer un relato oficial, la verdad oficial, donde todo aquel que no comulgue con ese relato pues va a ser perseguido, va a ser censurado y se va a perseguir su muerte civil. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno, porque estamos ante un verdadero régimen tiránico. Y hasta donde yo sé, aquí hay un equipo de funcionarios que son los que les dispensan a ustedes las acreditaciones, que tienen el derecho de acudir aquí a hacer las preguntas que ustedes estimen, y nosotros, como representantes políticos, tenemos la obligación de responder a todas sus preguntas. Yo creo que ustedes no podrán decir jamás que Vox no responde a las preguntas que ustedes hacen, porque nosotros no tenemos ningún problema en responder a todas sus cuestiones. Eso en todo caso lo harán otros políticos que no sabemos si por sectarismo o por cobardía silencian a periodistas y evitan responder a las preguntas que les son incómodas. Pero bueno, al fin y al cabo, pues son una panda de políticos que están atrincherados aquí en el Congreso o en la Moncloa porque no pueden pisar la calle y porque no se pueden permitir que ningún periodista les ponga en evidencia ante la realidad, y por eso los persiguen y por eso ahora quieren establecer un veto a todos los periodistas que les son incómodos, porque no creen en la libertad, creen en su sectarismo y en el establecimiento de una verdad oficial que les siga respaldando a ellos. Nos hemos pasado de tiempo, entonces, brevísimamente. Sí, yo también procuraré ser breve. Portavoz, ¿nos puede Sí. confirmar que la enmienda que el Partido Socialista y los socios de izquierda con los que pretendía dificultar los procesos judiciales en caso de ocupación cayó en la ponencia de la Comisión Constitucional y hoy no se debate? Perdón. Lo último no lo he escuchado. Si cayó en la ponencia con la mayoría de PP, Vox y el PNV. Bueno, esa enmienda es una forma de enmendar ese voto erróneo que dicen que tuvieron algunos partidos políticos, y parece ser que finalmente el Partido Socialista va a incorporar pues esa eliminación de los juicios rápidos para los casos de ocupación a petición de Esquerra, de Bildu y de todos sus socios. Y al final lo que estamos viendo pues es un gobierno que premia el crimen, premia la ocupación, premia la inmigración ilegal, premia a los agresores sexuales con esa ley del solo sí es sí. Es decir, que estamos viendo a un gobierno que no le importa premiar al delincuente con tal de ceder ante sus socios, que son los que le permiten permanecer al frente del gobierno. Y esto lo van a colar pues como hacen con tantas otras cosas, en otra serie de leyes que no tienen absolutamente nada que ver. Desde luego pues tiene todo nuestro rechazo, pero que quede constancia de que aquí el gobierno va a premiar la ocupación a petición de los partidos separatistas. Si queréis, os respondo. Muy rápido, recupero la pregunta ahora de Lorenzo con los presupuestos. Simplemente, Sí, los presupuestos, venga. Usted ha dicho que Vox votaría en contra, pero simplemente por aclararlo, ¿cree que aunque vayan a perderlos o no, no lo sé, que el Gobierno tiene que presentarlos y debatirlos aquí y someterse a una votación? El gobierno lo que tiene que hacer es dimitir e irse. Punto. ¿Están a favor de que se publique, defender esa libertad de información, o por el contrario de proteger a la víctima en este caso? Nosotros lo que estamos a favor es de que quienes cometan esos crímenes atroces se pudran en la cárcel. Por supuesto que no tengan el privilegio de ver la luz del sol y muchísimo menos de sacar ningún libro.